Tipos de células según su estructura. La célula es una unidad básica y funcional que poseen todos los seres vivos y es de vital importancia porque permite la reproducción, la nutrición, la autoconservación y demás funciones especializadas importantes para los seres vivos. Todos los seres vivos poseen células, desde el más pequeño o simple hasta el más grande o complejo. De allí que existan seres unicelulares, de una sola célula, y seres pluricelulares, de más de una célula. Asimismo, las células se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios. En este video desarrollaremos la clasificación de las células, haciendo énfasis en su clasificación por su estructura interna, es decir, las células eucariotas y células procariotas. Objetivo general: determinar cuáles son los tipos de células según su estructura interna. Objetivos específicos: identificar las células eucariotas, características, tipos y su estructura. Definir las células procariotas, sus características, el mecanismo de nutrición de las células, tipos y su estructura. Establecer las diferencias y semejanzas entre las células procariotas y las eucariotas. Las células, según su estructura, se dividen en eucariotas y procariotas. Células eucariotas. Se conoce como célula eucariota aquellas en cuyo citoplasma puede hallarse un núcleo celular que contiene el material genético, a diferencia de las células procariotas cuyo material genético se halla disperso en el citoplasma. Características: son más complejas que las procariotas, surgieron de las células procariontes y tienen mayor tamaño y su organización es más compleja, con presencia de organelos, lo que permite la especialización de sus funciones. Tipo de células. Células vegetales, con una pared celular de celulosa y proteínas que recubre su membrana y las hace rígidas y resistentes. Tienen cloroplastos, portadores de clorofila necesaria para hacer fotosíntesis. Células animales. Sin plastos ni paredes celulares, tienen centriolos, vacuolas de menor tamaño aunque más abundantes. Células de los hongos. Aunque presentan pared celular semejante a la vegetal, esta está hecha de quitina y por ende tiene una menor definición celular. Se pueden considerar un paso intermedio entre animal y vegetal, pues no hace fotosíntesis. Estructura de las células eucariotas. Membrana celular. Tiene una cortina que rodea a la célula y la delimita, permitiendo tanto el acceso de sustancias deseadas a su interior como la expulsión de las indeseadas. Pared celular. Característica de las células vegetales y de los hongos. Únicamente se trata de una pared de celulosa, plantas o quitina, hongos, que le confiere resistencia y cierta rigidez. Núcleo. En él se hallan contenidos los cromosomas portadores de los genes, que son las unidades mínimas de la información genética del ser vivo. ADN. Está cubierto por una membrana celular. Citoplasma. El de las células eucariotas se compone más que nada de agua y diversos compartimientos separados por membranas internas, en las cuales se hallan los organulos, los órganos de las células. Células procariotas. Es la más primitiva de todos los organismos que habitan en la Tierra. Son el grupo más antiguo de organismos del planeta y los más abundantes en el mismo. Se conocen registros fósiles de ellos en el Precámbrico, hace más de 3.000 millones de años. Características. Tienen membrana celular y citoplasmas. Están casi desprovistas de organelos membranosos en su citoplasma. El ADN está inmerso en el citoplasma. Y en su citoplasma se encuentran muchas moléculas, sobre todo enzimas, responsables de las reacciones químicas esenciales para la vida. Mecanismo de nutrición de las células procariotas. Las células procariotas pueden ser autótrofas, que elaboran su propio alimento, o heterótrafas, que se alimentan de materia orgánica ajena, tanto aerobias, que requieren de oxígeno, como anaerobias, que no requieren de oxígeno, lo cual se traduce en varios mecanismos de nutrición, como fotosíntesis, quimiosíntesis, nutrición sapófita,
nutrición simbiótica y nutrición parásita. Tipos de células procariotas. Según su morfología, pueden ser cocos, bacilos y vibrios. Y según su envoltura celular, pueden ser gracilicutes, firmicutes o mendocicutes. Estructura de las células procariotas. Membrana plasmática, barrera de lípidos permeable y selectiva que distingue el interior de la célula de la afuera. Pared celular, una barrera rígida y externa que le brinda soporte y tenacidad a la célula, aunque le dificulte su crecimiento. Citoplasma, el interior húmedo de la célula que es una capa del gel interno. Nucleoide, una región del citoplasma en la que suele acumularse el material genético de la célula y a veces del núcleo, aunque posee una forma muy irregular. Ribosomas, fábricas celulares de proteínas y otras sustancias que la célula sintetiza, expresan y vuelven realidad el contenido de los genes. Compartimientos procariotas, segmentos de citoplasma que parecen encargados de labores únicas en la vida procariótica. Diferencias entre procariotas y eucariotas. Procariotas, estructura sencilla de 1 a 7 micrones. Eucariotas, estructura compleja, tamaño 10 a 50 micrones. Procariotas, estructura celular típica de bacterias. Eucariotas, estructura celular típica de protistas, hongos, plantas y animales. Procariotas, tienen poca forma, esféricas, cocos, de bastón, bacilos, de coma ortográfica, vibriones o de espiral, espirilos. Siempre son unicelulares, aunque pueden formar colonias. Eucariotas, tienen formas muy variadas, pueden constituir organismos unicelulares o pluricelulares. En estos hay células muy especializadas y por ello con formas muy diferentes. Semejanzas entre procariotas y eucariotas. La semejanza entre las células procariotas y las eucariotas. Tanto las procariotas como las eucariotas tienen una membrana plástica que las rodea y las protege. Las dos tienen algo llamado ribosomas, una estructura formada por un ácido nucleico llamado ARN. El material genético de las eucariotas está en el núcleo y en las procariotas se encuentra disperso en el citoplasma. Como conclusión tenemos que la célula es la unidad estructural de los organismos. Según su estructura se clasifican en células procariotas y células eucariotas. Las procariotas son por lo general más pequeñas y simples que las células eucariotas. No tienen un núcleo u otro organelo unido por membranas. En el ADN o material genético forman una sola larga cadena que se enrosca en sí misma. Las eucariotas, por lo general, tienen múltiples cromosomas, compuestos por ADN y proteína. La diferencia principal entre las células eucariotas y procariotas es que las células eucariotas tienen un núcleo. Ambas células, procariotas y eucariotas, tienen estructuras en común. En ese sentido, tienen ribosomas, citoplasma y ADN.